Estoy en comunicación con el doctor Aníbal Torres, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, ex ministro de Justicia y ex presidente del Consejo de Ministros del Perú en el gobierno de Pedro Castillo. Doctor, muchas gracias por concederme esta entrevista. Es la primera vez que lo entrevisto. Sé que quizás usted a veces tiene un trato complicado con la prensa, pero le agradezco que sin conocerme haya aceptado este diálogo. Muchas gracias a ustedes o a usted. Doctor, ¿qué nos puede decir de la situación del golpista Pedro Castillo, que hace poco hizo una huelga de hambre, se está victimizando? Bueno, eso es lo que les incomoda a ustedes, a los periodistas, a los que son contrarios, y no solamente contrarios, sino los que son enemigos de Pedro Castillo, que hablan del golpista Pedro Yo Castillo. no puedo O ser sea, enemigo porque no lo conozco. ¿no? Aquellos que desde el momento en que Pedro juramentó el cargo de presidente, lo cercaron para no dejarlo trabajar y buscaron vacarlo día y noche durante todo el periodo que se encontró en la presidencia. Pedro Castillo no es golpista. El día 7 de diciembre del 2022, allí concretizaron el golpe de Estado contra Pedro Castillo, ¿Quién? el Congreso de la República. El Congreso no hizo una vacancia luego del discurso golpista de Pedro Castillo, porque primero Así fue el es. discurso. En el ¿Sabe orden qué? cronológico fue esto, doctor. Un país no se gobierna con discursos, un país se gobierna con normas jurídicas. Ese día el presidente Castillo leyó ese discurso, pero no dictó ninguna norma jurídica cerrando el Congreso u otra institución del Estado. No hubo nada de eso. Después, no, ya me he enterado por los medios que después de la lectura, la premier de entonces, la señora Betsy Chávez, salió a buscar un modelo o algo así de decreto supremo. Eso es como decir que una persona primero asesina a su víctima y después se va a buscar el instrumento con el cual asesinar a su víctima. O en este caso, primero dieron un golpe de Estado y después se van a buscar los instrumentos para dar el golpe de Estado. Esa es la realidad. El Congreso de la República, una vez que dio ese discurso, tomó la decisión de vacarlo. Pero para vacarlo al presidente de la República hay un procedimiento que está señalado en la Constitución y además en el reglamento del Congreso. ¿Cuál es ese procedimiento? Ese procedimiento es que comienza con una moción de vacancia suscrita por no menos de 26 congresistas. No hubo tal moción. Y luego de presentada la moción, se tenía que comunicar inmediatamente al presidente para que ejerza su derecho de defensa, lo que no lo hicieron. Derecho de defensa que está consagrado en la Constitución y en tratados internacionales. Luego de presentada la moción de vacancia, tiene que ser admitida por el Congreso con no menos de 52 congresistas. No hubo tal admisión, puesto que no había moción. Luego de admitida la moción, el Congreso podía discutir y votar la vacancia ese mismo día, inmediatamente. ¿Pero qué se requería para eso? Que exista la aprobación de las 3/5 partes de congresistas, o sea, 104 votos. No hubo tal cosa. En el Congreso no se discutió el adelanto, ¿no?, de la vacancia del presidente. Y para aprobar la moción de vacancia también se requería de 104 votos. Tuvieron solamente 101 votos, de manera que el presidente no fue vacado jurídicamente. El presidente sigue siendo presidente, solo que ahora está secuestrado. Si no hubo vacancia del presidente, tampoco hubo sucesión presidencial,
Por eso es que a la señora Dina, la población, la comunidad, no le dice que es una usurpadora. No En todos, realidad, doctor. la comunidad, en realidad, la comunidad sabe mucho más que los juristas, que los periodistas que salen a decir por odio, por rencor, por venganza, que Pedro Castillo es un, ¿qué le digo?, golpista. Y entonces, ¿por qué la izquierda le dice a Fujimori golpista, pero Pedro Castillo, que leyó un discurso cerrando el Congreso, no es golpista? ¿Por qué ustedes tienen una doble para medir? Yo no tengo enemistad con No, Pedro Castillo, de hecho lo he entrevistado cuando es candidato, pero no, ¿usted parece mire, que le molesta la crítica a Pedro Castillo? no, mire, yo Sí, soy una persona decente, honesta, por transparente. eso lo estoy entrevistando, doctor. Por eso le estoy Sí. contestando, ¿no? Porque soy una persona decente, honesta, le estoy contestando en los términos que usted está escuchando y que no les gusta a los periodistas. El golpe de Estado no se da leyendo un papel, leyendo un discurso. El golpe de Estado se da con el auxilio de las Fuerzas Armadas, con el auxilio de la Policía Nacional, y ese día está probado, está demostrado, ¿no?, que Pedro Castillo no había coordinado con las Fuerzas Armadas ni con la Policía Nacional. ¿Y por Y qué además leyó este está, discurso, doctor? ¿cómo? ¿Quién le hizo leer este discurso? ¿Se lo veía ¿Quién le hizo nervioso? leer, quién le hizo leer este discurso? Eso lo tendría usted que preguntar a él. También se dice, ¿no? Y la fiscalía dice que yo he escrito el discurso. Esa es una invención de la fiscalía. La fiscal Patricia Benavides por entonces dijo que la fiscalía no es, o ellos son operadores políticos. ¿Qué quiere decir? Que ellos son los que persiguen a sus enemigos políticos, los que creen pruebas, los que inventan pruebas, los que inventan hechos, los que inventan colaboradores eficaces. Y todo eso es lo que ha hecho la fiscalía y inventa que yo he redactado el discurso, lo que es absolutamente falso, ¿no? Yo no sé si Pedro Castillo, él redactó el discurso, no sé si lo redactó solo o lo redactó con otras personas o si es como él me dijo ese día 7 en el penal, me dijo, cuando le pregunto, ¿por qué leíste ese discurso y quién redactó ese discurso? Me manifestó, doctor, y ya tenían todos los votos para Acá, vacarme. sí. Y si le faltaba algún voto, ya tenían listo la suspensión y a todos nos iban a meter a la cárcel. Y quien redactó el discurso me dice, yo leí uno de los discursos que nos daban en los descentralizados, porque con Pedro Castillo íbamos a los descentralizados, el Consejo de Ministros más otras autoridades, tanto del Congreso, regionales y locales, y participación de la sociedad, a hacer esos descentralizados que es conforme a ley. Y allí, por supuesto, Pedro Castillo tenía una aceptación masiva, como lo tiene ahora. No lo tienen esa aceptación, por supuesto, los de ahora, porque ahora ni siquiera pueden irse a un pueblo, a una comunidad, a un distrito, a una región, porque los votan de allí. ¿Qué opina del caso de Vladimir Cerrón, que está prófugo de la justicia y algunos dicen que va a ser el candidato presidencial de Perú Libre? ¿Usted tuvo trato Bueno, con él? Vladimir Cerrón, no, él es un partido de izquierda, o fue un partido de izquierda. Ahora, ¿no? Ya no es un partido de izquierda, se ha unido con Fuerza Popular, que es un partido de derecha, ¿no? Que es precisamente el partido creado por el ladrón más grande que ha tenido el Perú y que es Alberto Fujimori. Lo que persigue ahora el señor Cerrón es ser él el único candidato y por lo tanto se está el único candidato de izquierda, ¿no? Y por lo tanto se está buscando para que se elimine a todo contendor. Y eso es lo que está haciendo el Congreso de la República, ¿no? Ha eliminado ya a muchos posibles candidatos para dejar libre el camino a que el 2026
solamente se presente la señora Keiko y por la oposición se presente Vladimiro Cerrón y de esa forma no ganar las elecciones la señora Keiko. Eso es lo que se está haciendo actualmente. Muchos lo ven a usted por su prestigio académico como un potencial candidato a presidente. Si bien tiene más de 80 años, ¿le pasó por la cabeza ser candidato en las próximas elecciones? Mire, yo he colaborado en la formación de un partido político, Adelante Pueblo Unido, APU. He colaborado y voy a seguir colaborando. No soy candidato a la presidencia. En todo caso, eso lo decidirá, ¿no?, la población en su oportunidad. Yo ahora soy un simple afiliado, pero por esa razón, ahora los órganos electorales, o sea, el Jurado Nacional de Elecciones, no, al menos el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, está tratando de sacar a este partido y a otros de la contienda electoral. ¿Qué opina de Rafael López Aliaga? Porque muchos están diciendo que es un candidato potencial para ser presidente y tiene mucha aceptación en algunos sectores en el Perú. Sí, efectivamente, él tiene aceptación, ¿no?, en pequeños sectores de la ultraderecha y se menciona que él es candidato y probablemente va a ser candidato y tiene todo su derecho a ser candidato. Este señor es el que no perseguía también a Castillo, ¿no? Y se callan cuando este señor reclamaba a cada rato, a cada instante, hay que matar a Castillo. ¿Usted piensa que los opositores a Pedro Castillo todos los perseguían, hubo odio? ¿Fue perfecto Pedro Castillo? Porque parece que ninguno era permeable a la crítica. Yo entrevisté a Guido Bellido, a Bexy Chávez, ambos cuando eran ministros, y terminaron cortándome la entrevista. Parece Ay, que le falta el diálogo que usted lo demuestra tener en esta entrevista, a pesar de que no pensamos parecido, hay respeto y uno puede conversar. así es, tenemos que ser tolerantes Así es. el uno al otro. Pedro Castillo no es perfecto, como ningún ser humano es perfecto. ¿Qué Y errores reconoce del ya gobierno? desde antes, mire usted, ya desde antes de Roma, los griegos, ¿no?, descubrieron que no hay ser humano que sea perfecto. Por eso Perfectísimo. es que ahora se dice que solamente Dios y los imbéciles son perfectos. Se comete errores, usted comete errores, yo cometo errores, todo el mundo cometemos errores porque somos seres humanos, pero el mérito tiene que estar en corregir inmediatamente los errores. No fue un error de Pedro Castillo primero nombrar a tantos ministros, porque hay inestabilidad ministerial prácticamente por Pedro Castillo. Mucha gente fueron cesados rápidamente del puesto y no fue un error leer este discurso, independientemente Ah, sí, quién lo ha redactado. por supuesto hubo error en designar a algunos personajes no como ministros, que Ejemplo, que incluso están investigados, como el ministro Silva, por ejemplo, de Transportes. está prófugo. Y siempre nosotros dijimos, ¿no?, que se investigue a estos y que se les aplique todo el peso de la ley. Pero había otra parte de su pregunta que me dijo en este momento. No, si considera que fue un error de Pedro Castillo leer este Sí. discurso independientemente de quién lo elaboró. Para mí fue un error. Y los Para errores se mí pagan caros en fue un política. error grande, pero ese error no conlleva consecuencias penales. No. ¿Por qué? Porque ese hecho de leer el discurso sin estar acompañado de la fuerza, o sea, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, no constituye delito de rebelión. No es delito de... Ahora se lleva un juicio oral, pero por un hecho atípico que no constituye delito. Pero sí, para mí fue una infracción constitucional y por eso el Congreso debió procesarlo, si se quiere ese mismo día, pero siguiendo el procedimiento señalado en la Constitución y en el reglamento del Congreso. Y Lo doctor, que ¿este pasa es proceso hubiese implicado una vacancia para usted? Ah, sí, por supuesto. Mire,
hubiese implicado una sanción administrativa, una sanción constitucional, Entonces, en que definitiva, luego de este discurso, Pedro la Castillo no sanción tendría que haber podía, seguido ejerciendo la presidencia. la sanción podía consistir, ¿no?, en una amonestación verbal, en una amonestación escrita, en una suspensión y hasta, ¿no?, en una destitución, pero de acuerdo a la ley. Lo que pasa es que ese día el Congreso vacó al presidente sin ley, actuó como en una tribu primitiva, actuó como en la tribu en donde el jefe toro sentado en Actuó de cuanto oficio, aparece se un podría hecho que decir. no le agrada, no crea su propia norma, lo destituye y luego con la misma desaparece la norma. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista y sobre todo por la amplitud de criterio. Sinceramente, yo no sabía cómo iba a reaccionar porque cuando lo entrevistó Mario Briz, usted se peleó, le dijo muchachito tonto, pensé que usted iba a ser más agresivo en la entrevista, pero demuestra su altura y su caballerosidad responder a todas las preguntas, que de hecho la historia tiene que investigar qué pasó el 7 de diciembre de 2022. Así es, muchas gracias a usted. Muchas gracias, que viva el Perú y para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.